Bienvenidos a este Zoom. Hoy va a disertar esta noche Guillermo Ramadán, que es contador público nacional, es director de Action Mind, cofundador del grupo Sinausia, coach ontológico, investigador en liderazgo y conferencista. Muy buenas noches, Guillermo. Es un gusto tenerte aquí. Gracias por darnos tu tiempo y también compartir tu conocimiento y enseñanza hacia todos los participantes de NOS y aquellos que se quisieron sumar. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todos los que están acá. La verdad que el espacio de NOS ya es la segunda vez que me invita. La primera vez estuve en Salta, lo hacíamos en vivo y también lo transmitieron, así que, bueno, NOS, yo me siento identificado con los valores que pretende para la política, sobre todo en el ámbito político, así que la verdad que me siento muy cómodo en este espacio. Así que bueno, primero que nada agradecerte a vos y a todos los que hacen posible esto, y espero que siempre que la juventud de NOS se haga cada vez más potente, más que sea mayoría también para poder de alguna manera empezar a gestar, como decimos, líderes políticos nuevos que nos puedan dar soluciones nuevas, ¿no? También, eso por un lado. Así que, bueno, si querés empezamos ya directamente. Sí, comencemos. Bueno. La idea es plantearnos o preguntarnos cómo nosotros tenemos que hacer para gestar nuevos líderes políticos y por qué. Hay un problema hoy por hoy en Argentina que es la esperanza de un líder mesiánico, ¿no? Uno lo nota mucho, esa esperanza de que venga un líder carismático y que nos salve de esta situación, que es lo que estamos necesitando. Esa es como la sensación que se tiene en la calle, ¿no? Que la gente está esperando ese líder mesiánico que venga y que resuelva todos los problemas. Y justamente, si bien es cierto que hacen falta liderazgos fuertes, ese líder mesiánico siempre causa más problemas de las soluciones que trae. Porque siempre decantan en especies de autoritarismos. Nosotros lo que necesitamos hoy por hoy es que los jóvenes, sobre todo, se den cuenta de que cada uno tiene que ser líder en el ámbito que le toca. Y tiene que hacerse responsable del ámbito que le toca y de tratar de hacer lo que tiene que hacer de una manera excelente, vamos a decirlo así. La juventud de Argentina, sobre todo, gran parte de esta juventud, no considera la excelencia como un modo de ser. Esto, bueno, viene de la mano de un arrastre progresista muy importante de nivelar las cosas siempre para abajo, ¿no? Y nunca para arriba. Y de hablar sobre todo de valores y no de virtudes. ¿Por qué de valores? ¿Por qué se habla de valores y no de virtudes? Primero porque hay un sesgo subjetivista en la palabra valor, ¿no? Alguien da el valor a las cosas. Por eso es que en la ética no existe una tabla de valores igual a otra. Hay tantas tablas de valores como autores intentan dar una tabla de valores. O sea, cada autor tiene su tabla de valores. Ninguno tiene la tabla de valores ordenada de la misma manera. Si bien hay algunos valores que se repiten y algunos valores que son más importantes, evidentemente, ante el sesgo subjetivista que tienen la palabra valor, porque alguien tiene que evaluar, nosotros ahí empezamos a tener problemas, porque no sabemos cuáles son los valores que tiene que tener un líder. Y en realidad, más que valores, tienen que tener virtudes, ¿sí? Y esas virtudes llevan tiempo de asimilar, ¿sí? Y de que uno pueda establecer esa virtud en el alma, ¿no? Eso por un lado. ¿Y por qué decimos que llevan tiempo? ¿Y por qué es importante el tiempo?
Porque primero se hace con práctica, se hace con experiencia. Si un joven, yo le digo que tiene que empezar a pensar como líder, evidentemente tiene que empezar a trabajar su liderazgo hoy. Muchas veces se encuentran en posiciones de liderazgo gente que no está preparada para ser líder. Y tenemos problemas en ese sentido, muchos problemas, porque hay gente como esta chica Fernández, por ejemplo, no recuerdo su nombre, pero es una chica muy jovencita que empezó tomando colegios y que hoy es, creo que, diputada nacional. Y claro, es muy joven para tener la posición y la exposición que tiene, y claramente necesita experiencia, necesita más formación, evidentemente, pero experiencia para poder cultivar virtudes mejores. No, yo no comparto nada, Ofelia creo que se llama, no comparto sus ideales, no comparto, pero lo que me llama la atención es la juventud que tiene y la posición que le dan, ¿sí? Por esa juventud que tiene. Acá estamos, de alguna manera, diciendo cosas. Esto el padre Castellani ya lo traía a colación, ¿no? De que demasiada juventud en puestos políticos muy importantes puede ser peligrosa. Porque es natural, digamos, que nosotros con la edad vamos madurando ciertas actitudes que tenemos y podemos llegar a ser más virtuosos. Pero la juventud está llamada a gestar estos liderazgos. Por eso estamos hablando de gestación y no de culminación del liderazgo, sino de la gestación. Ahora bien, vamos a decir algo que es obvio, pero no tanto. No tanto. El líder, y esto para los jóvenes, la primera medida que debería tomar para pensarse como líder político es tener un contacto serio con la realidad. Serio. ¿Qué significa tener un contacto serio con la realidad? Significa entender que la ciudad de Buenos Aires no es la Argentina, o que la ciudad de Santa Fe no es la Argentina, o que la ciudad de Salta no es la Argentina, sino tratar de recorrer lo más posible, primero su propia ciudad, de manera integral, ¿sí? Caminarla, porque eso solamente se hace en campaña, ¿viste? Y en campaña es otra cosa. Entonces, el líder, y se lo digo de corazón, tiene que empezar a recorrer, a caminar la calle y nunca dejar de caminarla, nunca dejar de tener ese contacto con la realidad. Tiene que conocer las villas, tiene que saber qué pasa en las villas, tiene que conocer qué pasa en los sectores más pudientes también, tiene que poder relacionarse con todos, con todos. Esto es muy difícil, obviamente, porque nosotros somos parte, integrantes de un sector de la sociedad y no de todos los sectores de la sociedad. Y acá viene lo interesante, porque nosotros hay sectores a los cuales no llegamos, pero otros compañeros sí. Y como bien dice el dicho, sabio aquel que aprende de experiencias ajenas, ¿no? Entonces nosotros podemos relacionarnos y que otros líderes nos cuenten las experiencias de otros sectores a los cuales nosotros no estamos llegando, para poder tener un contacto, aunque sea inmediato, con esa realidad, y no desconocerla totalmente. Pero preocuparse por conocer todas las realidades es la primera medida. Ahora bien, no solamente geográficamente, no es solamente lo geográfico. Yo creo que cada vez que uno ve una negociación sindical y empieza a ver los sectores, la puja de poder, etc., se da cuenta de que cuando se para de un lado, tienen muchos argumentos que uno dice, bueno, de alguna manera tienen razón en lo que están pidiendo. Y del otro lado también se paran y empiezan a argumentar, uno que da negociación entiende esto, empiezan a argumentar y uno también de alguna manera te dice, bueno, me hace sentido esto que están planteando. Y cuando uno no está parado en una o en otra parte, tiene que poder entender cuáles son los verdaderos intereses de cada parte. Eso también es
poder entender la realidad de una manera más compleja y entender que la realidad es compleja, que la realidad no se presenta evidentemente siempre. Hay una parte de la realidad que es evidente, sí, pero no toda la realidad es evidente. Entonces tenemos que entender que estar capacitados para tener un contacto con la realidad implica tener nociones metafísicas que son importantes también. Implica hacer un esfuerzo mental. Si bien el político es eminentemente práctico, porque eso es cierto, el político no es una persona teórica, sino una persona que anda en la metafísica, en las nubes, pensando este tipo de cosas. Pero si no tiene un mínimo de formación metafísica para poder entender los diversos niveles de realidad, le va a ser muy difícil entenderlo. Estos niveles de realidad que nosotros hablamos, en general se habla de niveles de saber, nosotros tenemos un nivel fáctico, ¿no? Podríamos decir, el primer nivel es la realidad práctica con la cual nosotros nos encontramos en la calle, pero después tenemos un nivel incluso matemático, que es un nivel de un grado de saber superior, y después un grado de saber metafísico. Si la persona tiene algunas nociones de abstracción más importantes, ustedes van a poder entender la realidad de una mejor manera y entender los trasfondos de la realidad de una mejor manera. Por eso es que hacer filosofía siempre nos hace bien. Ahora, esto de que el filósofo, mucha gente te pregunta por qué el filósofo no puede ser político, porque no hay filósofos en la política en general, ejerciendo, ¿no? Espacios políticos, y bueno, es porque en general el filósofo es muy poco práctico. Yo tengo el sesgo práctico en mi carrera de contador, digamos, y ver cuestiones prácticas en mi carrera de contador, y después, bueno, he intentado hacer metafísica en el grupo Sinusía, que formamos con Jonathan y otros amigos, y bueno, la verdad que te permite tener variantes, digamos, a la hora de ver los diversos niveles de realidad. Y esa versatilidad es la que yo considero que un líder político tiene que empezar a gestar en su ser. Tratar de entender diversos campos. Si bien uno no puede ser especialista, porque es cierto de que el ser especialista en un campo requiere evidentemente mucho tiempo, sí tiene que conocer lo esencial de cada campo del conocimiento. Si no conocemos lo esencial de cada campo del conocimiento, nos perdemos de parte de la realidad. Y todo esto tiene que ver con ser realista. La política tiene que ser realista. ¿Cuáles son los problemas de no ser realista y de ser, por ejemplo, idealista? Caer en todas las ideologías en las que estamos hoy. ¿Qué hace una ideología? Decide a priori cómo tienen que ser las cosas, a priori, en la mente, en una idea, y luego va a la realidad y trata de imponerlo. ¿Sí? Entonces decide a priori que no hay, que hay sexos, pero hay muchos géneros. Entonces después va a la realidad y intenta hacer que esos géneros que ella pensó previamente se instalen en la realidad. ¿Sí? Esos son los peligros que nosotros tenemos a la hora de dejar de ser realistas. Nosotros entendemos que esas personas que tienen ideologías no están siendo realistas porque no parten de la realidad. Y ese es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando hoy. Para las personas que son realistas, estas cosas son, la verdad, que abstracciones que no tienen ningún sentido. Lo que sí es real en Argentina hoy es la pobreza. Lo que sí es real, yo por ejemplo acabo de volver de Buenos Aires y ver gente en la calle durmiendo, eso sí es real. Y no verlo, y ocultarlo, o tratar de justificarlo de otra manera, bueno, evidentemente es tener una ideología antes que la realidad. Y bueno, si nosotros somos realistas y empezamos a caminar en la calle y vemos todos los ángulos de las problemáticas que se van presentando en cada sector de la sociedad también,
nosotros vamos a poder tener una idea más acabada de la problemática puntual que necesita resolver Argentina. Si nosotros podemos conocer de otros amigos, líderes, realistas, en otras provincias, si los problemas se resuelven, de alguna manera se repiten, ya vamos a tener una lista concreta de qué es lo que tenemos que resolver. ¿Y por qué lo digo así? Porque hoy quizás sean obvios los problemas, pero en 30 años no sé qué problemas habrá en Argentina. ¿Sí? Uno no conoce qué problemas va a haber. Y este ejercicio de la realidad no puede evitarse. Necesitamos que se ejercite siempre. Esto sobre todo para los jóvenes. ¿Sí? O sea, el joven tiene que entender que es como cuando nosotros tenemos que hacer compras, siempre tenemos que ir viendo cuáles son los precios de los proveedores. Y siempre tiene que ser el ejercicio ese. Porque si no vamos a comprar mal. Bueno, en este caso es lo mismo. Cuando nosotros tenemos que decidir qué problemas vamos a atacar, necesitamos conocer cuáles son los problemas en la realidad en serio. Algo que yo les plantearía a la juventud es que, y esto me parece muy importante, hoy en Argentina no tenemos datos serios sobre casi nada, básicamente, sobre casi nada. Es muy difícil creer en datos oficiales y realmente es algo necesario porque nosotros, sin datos, ¿cómo podemos empezar a entender y resolver las cuestiones? Este realismo metódico que necesitamos en las estadísticas también es muy importante y ustedes como líderes, quiero que eso lo tengan presente, porque si alguna vez a alguno de ustedes les toca tener un cargo público y hacer hincapié en algo, a mí me gustaría, por lo menos en Salta, yo que soy de Salta, no tenemos de ninguna manera datos que nos permitan solucionar problemas. O primero identificarlos y luego solucionarlos. Y poder medir si los solucionamos o no con las medidas que se toman. Y eso es imposible de entender en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos tenés estadísticas de todo, de lo que quieras, de lo que se te ocurra. Y medianamente uno puede no creer o sí creer, pero hay muchísimas estadísticas. Y nosotros necesitamos empezar a tener esas estadísticas. Incluso uno podría pensar, dentro de su propio partido, podrían empezar a pensar en gestar esto, ¿no? En gestar posibles estadísticas a medida que va creciendo el partido, ¿no? Un departamento estadístico o algo así. Lamentablemente no lo tenemos en Argentina y hace mucha falta. Hace mucha falta para la toma de decisiones. Yo no conozco qué tipo de decisiones podemos tomar sin información verídica y real. Bien, eso por un lado. Luego, ¿qué características tiene que tener el líder? ¿Cómo nosotros nos tenemos que gestar como líderes? Sobre todo, de nuevo, los jóvenes. Primero hay que tener cuidado en los términos de los valores que ustedes manejan con la soberbia. ¿Por qué? Porque primero la soberbia es el primer pecado capital. Y al ser un pecado capital, un pecado que encabeza otros tipos de pecados que se van dando. Y al líder siempre tiene la tentación de la soberbia ahí. Siempre está, digamos, esa tentación de ser soberbio y de no escuchar al otro y de no ser humilde. En este sentido, siempre Cristo llama a que seamos como niños, a que seamos el último, si queremos ser los primeros. Y apunta a esto, ¿no? Se apunta siempre a la humildad. No necesariamente dejar de mandar y de dirigir, pero siempre desde la humildad y nunca desde la soberbia. Hemos visto, hay muchísimos casos en los cuales ustedes van a poder ver, incluso podría decirle el último exponente como Milei, que de alguna manera es una persona que tiene un grado de soberbia importante.
¿sí? O empezó con un grado de soberbia importante. Yo recuerdo cuando él vino a dar una conferencia acá, tuvo hasta problemas legales por cómo trató a una periodista que le había hecho una pregunta, ¿no? Y bueno, y después fue aprendiendo de que no eran los modos. Pero esos modos son modos que vienen desde un punto de vista de la superioridad. De la superioridad. Y cuando nosotros somos realistas, somos humildes. El realismo necesita de la humildad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estar a la altura de esa realidad y no pensar que nosotros ya la conocemos a priori. La soberbia es justamente amiga del a priori. Yo a priori ya sé lo que me va a decir, ya sé cómo son las cosas, entonces empiezo a resolverlas antes de realmente conocerlas. La humildad está en el no sé cómo son, no sé todavía, no sé lo suficiente, o puede existir otro punto de vista, necesito seguir conociendo. Nunca pierdan la humildad, porque en el momento en que la pierden, van a cometer errores, evidentemente, porque nosotros no tenemos todas las respuestas y necesitamos de los otros para poder responder bien. Otra de las cosas que se necesitan para gestarse políticamente es tener una buena administración del tiempo. Yo digo gestión del tiempo, administración del tiempo. En realidad el tiempo no se puede ni gestionar ni administrar. Lo que nosotros administramos son nuestras tareas, ¿sí? Y esto desde la parte técnica, uno puede agarrar cualquier libro y decir, bueno, voy a tomar un método, por ejemplo, el método GTD, es un método para gestar, ¿sí? Para tener administración del tiempo correcta. Y es cierto que la tenemos que tener, ustedes tienen que saber manejar agenda, tienen que poder administrarse, liderarse a ustedes mismos. Esto es muy importante a la hora de que ustedes se lideren y que puedan llevar adelante muchas actividades de una manera organizada. Eso está clarísimo. Pero yo les hablo de la gestión del tiempo más allá de la técnica. A ver que me explico. Para entender el tiempo, los griegos tenían 3 dioses. Aión, Kairos y Cronos. Aión era el dios de la eternidad, ¿no? Era un dios de aquel tiempo que en realidad no es tan tiempo, sino que es algo eterno, es algo que está como fuera del tiempo. Pero después viene Cronos, y Cronos es justamente donde viene cronómetro, cronología. Cronos es el tiempo aquel que es indetenible, ¿no? Es el tiempo que se representa con un monstruo comiéndose a sus hijos, porque justamente Cronos va devorando todo lo que viene. Bueno, en la mitología griega, Cronos había matado a su padre y no quería que sus hijos lo maten a él, por eso es que se los comía. Y ahora viene otro que se llama Kairos, que es el tiempo de la oportunidad. Y en el tiempo de la oportunidad, que es muy importante también, tenemos que entender que hay oportunidades que pasan y que llegan en un momento determinado, como que se alinearon los planetas, y que nosotros la tenemos que tomar en ese momento. Yo creo que ahí está la cualidad del líder, de poder reconocer cuándo aparece este dios Kairos, cuándo aparecen oportunidades óptimas para poder hacer ciertas cosas. Yo creo que en la política el timing lo es todo, lo es todo. Si ustedes tienen timing en la política, van a poder sortear muchísimas cosas. El que aproveche esas oportunidades, las coyunturas, podríamos decir políticamente, el que sabe aprovecharlas, el que sabe qué hacer en ese momento determinado, tiene una cintura política que otros no tienen. Bueno, eso le pasaba mucho, las buenas lecturas que hacía Durán Barba, por eso hizo ganar a mucha gente, ¿no? Siempre le iba bien, digamos, en esas elecciones. Era una persona que tenía timing político, además de recursos, ¿no? Claramente. Pero
nosotros necesitamos entender esto, porque hay veces que las cuestiones se van gestando y el líder no termina de entenderlo. Y cuando pasó la oportunidad, se termina lamentando. Nosotros necesitamos que nuestros líderes aprendan a captar las oportunidades. Porque si nosotros no captamos las oportunidades que se nos van presentando, si no captamos las pequeñas oportunidades que se nos presentan en nuestra vida, por ejemplo, ¿cómo vamos a captar las oportunidades que se les presentan al grupo? Nos, por ejemplo. Y luego, después de aprender a captar todas las oportunidades que tuvo el grupo Nos para poder crecer, para poder consolidarse en una ciudad, para poder transmitir los valores que tiene, que son muy buenos, que son valores cristianos, de familia, todos esos valores que tiene, de poder transmitirlos, siempre hay oportunidades para hacerlo. Y luego, ¿cómo vamos a poder reconocer? Si no podemos reconocer esas oportunidades que se nos van dando ahí, para reconocer los de la sociedad en concreto. Y luego los del país, la nación, etc. Entonces, muchas veces hace falta que nosotros vamos haciendo ese trabajo, primero de manera personal, luego de manera grupal, para luego poder aplicarlo realmente cuando nosotros tengamos el ejercicio. Yo le hablaba siempre, muchas veces me van a decir, lo que pasa es que nosotros, a ver, somos un partido nuevo, un partido que no tiene los recursos que tienen otros partidos, ciertamente, es cierto. Pero yo le planteaba, acá en Salta por lo menos, que si bien es un partido que tiene unos valores, que tiene que tener contactos políticos, obviamente, ¿no? Y yo decía, mira, si vos querés resolverle los problemas a la gente, vos tenés que conocer cómo se resuelven los problemas en la provincia, cuáles son los recursos de la provincia, y luego acercarle a la sociedad, al que te venga a pedir, porque en ese momento a mí me planteaban que, bueno, acá me vienen a pedir, qué sé yo, esto, me vienen a pedir aquellos bolsones, o ayuda para hacer el techo de la casa, o lo que sea, ¿no? Siempre, bueno, la gente tiene muchas necesidades. Yo digo, ¿por qué vos no lo redireccionás, no lo acompañás, no hacés que hagan los trámites que la provincia ya tiene sus procesos y sus procedimientos para resolver ciertos problemas? Y si ese problema no se resuelve, acompáñalo hasta que se resuelva. Es como que se entendía, de alguna manera se entendía de que en realidad, claro, yo no estoy resolviendo el problema, lo está resolviendo otro, y el otro se iba a llevar los laureles. Yo decía, no, vos tenés que entender de que eso que vos estás haciendo por esa persona que no sabe cómo resolverlo, que no entiende cómo hacerlo, vos te estás haciendo cargo hasta que se resuelva ese problema. Porque en realidad la política es resolver los problemas de la sociedad, resolver los problemas de todos. ¿Hay problemas que son urgentes? Sí, hay problemas que son urgentes. ¿Hay problemas que son importantes? Sí, hay problemas que son importantes y que no se resuelven de un día para el otro. Que eso es otra cosa, ¿no? Entender también la diferencia entre los problemas que son importantes y los que son urgentes. Pero, en definitiva, hay que resolverle los problemas a las personas, digamos, en la política. No podemos estar sin intentar resolver los problemas. Acá podría parecer que estoy diciendo, bueno, hay que, de alguna manera, ese principio implica que la persona no puede resolver los problemas por ella misma, y nosotros tenemos que darle la caña y no darle el pescado, etc. Bueno, evidentemente hay que hacer las dos cosas, porque si no la persona se muere, ¿no? Entonces, tenemos que resolver problemas urgentes y luego ir a lo importante. ¿Y qué es lo importante? Que esa persona pueda resolverlos por ella misma. Darle la dignidad, ¿sí? Entonces, todo eso puede ser un acompañamiento político. Pensarlo de esa manera. Y no pensarlo desde una manera en la que yo soy la víctima, de que recién estoy empezando, entonces no puedo hacer nada. Yo creo que nosotros sí tenemos muchas oportunidades de hacer. Solamente tenemos que enfocarnos en qué queremos hacer. Sobre todo los grupos de jóvenes que necesitan mucha práctica en la política, en ese sentido. Mucha práctica de resolver situaciones problemáticas. En general, el líder, el que lidera, tiene mucha práctica en esto. La persona más importante de una organización es justamente la que resuelve más problemas y los problemas más difíciles. Esa es la persona más importante en una organización.
Porque la que no resuelve ningún problema no tiene mucha importancia. Pero las personas importantes son las que resuelven los problemas. Entonces ustedes, si quieren ser líderes, si quieren ser buenos líderes, resuelvan problemas. Sí, bueno, ¿y qué problema puedo resolver yo? Y bueno, vayan y pregunten qué problema hay en el barrio y vean cómo se puede resolver. Vean a quién tienen que ir a reclamar, vean cómo lo pueden hacer. ¿Sí? Vean si le pueden ayudar a esa persona a resolverlo por ella misma, enseñarle, aprender. Todas esas cosas son importantes. Si ustedes no están resolviendo problemas, no están preparados para la política. Y muchas veces uno piensa, bueno, yo resuelvo problemas en mi emprendimiento todo el tiempo. Bueno, también hace falta, y está muy bien, hace falta que cada uno entienda que se tiene que autoabastecer y que tiene que aportar más de lo que pedirle a la sociedad, pero que no todos lo pueden hacer de la misma manera. Entonces nosotros necesitamos también vernos como una comunidad y no solamente como una individualidad. Y este es un problema que tiene generalmente el liberalismo, ¿no? Y acá, bueno, hablar del liberalismo siempre es difícil, porque yo lo entiendo como lo entiende el padre Castellani, yo soy un lector del padre, y él tiene un artículo, en realidad es un capítulo del libro de San Agustín y nosotros, que creo que lo tengo por ahí, que se llama ¿Qué es el liberalismo? Tiene un artículo también que se llama ¿Qué es el liberalismo? Y bueno, y él lo entiende como una liberalización de la iglesia, básicamente, digamos, ¿no? Y en ese sentido, tanto el individualismo como el colectivismo son una liberalización, en ese sentido, de una doctrina sana, recta, que no tiene nada que ver ni con el comunismo ni con el liberalismo económico, como lo plantea, ¿no? Con un individualismo excesivo. Nosotros vivimos en una comunidad y en ese sentido es importante que se entienda. Nosotros vivimos en esa comunidad y la comunidad es... nosotros tenemos que recuperar el valor de la comunidad. Yo hablaba con unos kirchneristas hace poquito, cuando fui a Buenos Aires, y ellos no... uno entiende que tiene un dejo en la mente de lucha de clases. Terminan hablando de las clases sociales. No te hablan de lucha de clases directamente, pero lo tienen incorporado. Y nosotros tenemos que hablar de una concordancia entre todos los sectores de la sociedad, en la comunidad. ¿Hay sectores diferentes? Sí, diferenciados, sí, perfectamente. Los hay. No es que no lo podemos negar. Y está bien que lo haya, porque no todos vamos a ser del mismo sector, de la misma manera, porque no existe la igualdad como tal. La igualdad se da en la dignidad humana, pero después todos vamos a ocupar sectores diferentes. Y eso sí es importante, es muy importante. Pero esos sectores diferentes tienen que concordar en que todos tenemos que respetar las dignidades humanas y los derechos humanos. Y esos derechos humanos surgen de la naturaleza humana, ¿sí? No de una declaración de derechos humanos, no, surgen de la propia naturaleza del hombre. Entonces, ustedes cuando piensen de esta manera, en términos de derechos humanos, yo diría que lo lean al padre Méndez, que busquen artículos del padre Méndez y que realmente estudien derechos humanos desde su perspectiva, porque es muy buena, ¿sí? Es un gran filósofo, no sé si ustedes lo conocen, el doctor Raúl Méndez. Realmente es importante su trabajo en la ética, en derechos humanos. Bueno, en ese sentido, entender, miren, volvemos a la realidad también, la realidad social, como la concordancia entre todos los sectores políticos y sociales que tenemos, ya es un gran paso. Es un gran paso para evitar la lucha. ¿Por qué evitar la lucha? Vamos a luchar de todas maneras. No se puede evitar la lucha. Pero tratar de minimizar el impacto en ese sentido. Porque hay gente que no quiere la concordancia y bueno, evidentemente siempre quiere luchar. Pero nosotros necesitamos dirigirnos hacia, aunque sea una utopía, dirigirnos hacia esa concordancia entre todos. Y cuando no hay tanta distancia entre el que menos tiene y el que más tiene, yo creo que es más fácil la concordancia de la cual estamos hablando en la sociedad.
Otra de las cosas en las cuales los líderes tienen que tener bien en claro es aprender a establecer objetivos. Y en este caso nosotros tenemos que tener en claro nuestras ideas políticas que tienen valores y objetivos y virtudes establecidas, y luego los objetivos concretos que se nos van a ir dando día a día. Ustedes cuando se junten, ustedes se van a juntar en reuniones y van a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Van a establecer objetivos. Si ustedes no saben establecer bien los objetivos, evidentemente va a ser más difícil concretarlos. Y para establecer objetivos tenemos que tener básicamente 3 características fundamentales. Primero, que sea lo suficientemente específico el objetivo. ¿Sí? No podemos poner como objetivo la felicidad del pueblo, porque eso no es un objetivo, eso es un anhelo. ¿Sí? Tenemos que ser específicos. ¿Qué quiere NOS hoy? Yo les preguntaría, ¿qué es lo que quiere NOS? ¿Qué quiere la juventud de NOS? ¿Qué quieren ustedes cuando se juntan? ¿Cuáles son sus objetivos concretos? En algunos lugares NOS no está establecido como partido político. Bueno, el objetivo es, quiero que me den la personería jurídica de partido político. Quiero lograrlo. Perfecto. Eso es un objetivo más específico. ¿Sí? Y luego queremos tener una sede propia, que no tengamos que alquilar, que tengamos... Bien, eso es otro objetivo. ¿Sí? Y vamos con objetivos bien específicos, lo más específico que se pueda. Siempre nos preguntamos, ¿puede ser más específico el objetivo? Ustedes cuando lo especifiquen todo lo que puedan, van a ver que cambia un poco la perspectiva. La perspectiva les va a cambiar. Luego tiene que ser medible. Tenemos que poder medirlo. Si nosotros no lo podemos medir, ese objetivo, nunca vamos a saber si estamos avanzando o retrocediendo en el logro del objetivo. ¿Sí? Entonces, hay muchas veces que dicen, bueno, pero ¿cómo mido yo ciertas cosas? Bueno, siempre hay pasos para lograr el objetivo. Entonces, si vamos avanzando en esos pasos, por ejemplo, cuando yo me quiero recibir en una carrera, es más fácil medirlo. Bueno, tengo tantas materias, aprobé o no aprobé. Eso es más simple. Pero hay otros, por ejemplo, queremos tener una sede. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que hacer hasta tener una sede. ¿Cómo se mide eso? Me preguntarían algunos. Bueno, evidentemente, vos tenés que saber, bueno, ya tenés la planificación, ya sabes dónde, ya sabes cuánto sale, ya sabes quién es el dueño del lugar donde vos querés estar. Bueno, todos los pasos que hay que hacer hasta llegar a concretar la sede, bueno, son mediciones del objetivo. ¿Sí? Si ya las tenés, si fuiste avanzando, si ya tenés la plata, o cuánto dinero tenés, o evidentemente así, ¿no? Uno puede ir haciendo esas mediciones. Lo que quiero decir es que no siempre es fácil medir los objetivos, pero siempre se puede, ¿sí? O tienen que poder ser medibles. Y luego, también, tienen que tener una fecha concreta. Tenemos que ponerle fecha concreta a nuestro objetivo. Muchas veces tenemos miedo de hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente si uno dice, bueno, nosotros queremos llegar competitivos a la elección de, qué sé yo, del 2026, o no sé cuándo hay elecciones, sí, vamos a suponer, del 2025, para presidente, hay que trabajar mucho para eso. ¿Sí? Y ya no vale lo mismo. Ya no vale lo mismo hacer una cosa que hacer la otra. Entonces uno dice, bueno, si nos pusimos este objetivo, ya todo se va acomodando. Cuando Cicerón decía siempre, ¿no? Puesto el fin, todo ya se ordena. Entonces nosotros ponemos bien ese fin, específico, medible, y con un coto temporal, una fecha determinada, ahí nosotros vamos a saber concretamente, qué es lo que tenemos que hacer, con qué recursos contamos y cómo nos vamos a mover. Si ustedes van cumpliendo objetivos de esta manera, podríamos agregar, si se quiere, los modelos de establecimiento de objetivos agregan algunos más, características más, si se quiere. Por ejemplo, que sea realista, ¿sí? Que sea alcanzable. Que sean alcanzables los objetivos, no nos pongamos objetivos que no sean.
posibles, porque si nosotros no tenemos objetivos posibles, evidentemente nos vamos a frustrar como grupo. Y muchas veces siempre está el que está muy entusiasta con la situación y ya quiere ir por la presidencia o por lo grande, y hay veces que dar pasos concretos, pequeños pero concretos, para ir avanzando y nunca retrocediendo, sirve más, ¿sí? Sirve más. Entonces, bueno, eso se va a ir dando también, eso es todo coyuntural, ¿no? Es todo coyuntural. Nosotros tenemos que saber, como dije al principio, leer la coyuntura y poder establecer ciertos... ¿cuándo es que vamos a tomar la oportunidad nosotros? Como cuando hablaba de Kairos. Entonces, tenemos que saber gestionar el tiempo en términos de oportunidades políticas. Tenemos que saber, de alguna manera, establecer los objetivos correctamente en todas las reuniones, los objetivos pequeños y los objetivos grandes. Todos los objetivos tienen que tener estas características. Ustedes, cuando tengan su próxima reunión, plantéense esto de qué objetivos nos vamos a poner. Y van a ver que las reuniones van a cambiar. Van a cambiar mucho. Porque cuando ustedes tienen este tipo de metodología de establecimiento de objetivos, todo se les ordena de una manera diferente. Ya saben qué cosas no pueden hacer, qué cosas sí pueden hacer, qué cosas no deben hacer y qué cosas sí deben hacer. Y en ese sentido, también enfocan, todos nos enfocamos, cuando uno forma parte de un grupo, todos nos enfocamos en cumplimentar. Y empiezan a surgir recursos que antes no estaban. Simplemente no estaban disponibles para nosotros, pero que sí estaban afuera. Pero para nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros no lo veíamos como un recurso. Y solamente a partir de establecer el objetivo, ya se hizo un recurso. Otra cosa que es importante para el líder es la capacidad de diálogo. ¿Cómo vamos a nosotros tener una capacidad de diálogo importante? Realmente importante, podría decir yo. Primero, conociendo, yo diría que involucrándose con personas que no piensan como nosotros, sin tratar de cambiarlas al principio, ¿sí? sin intentar pelear, porque nosotros tenemos el problema en Argentina de que no tenemos cortado el diálogo, totalmente cortado el diálogo. Si nosotros somos de esta manera, los otros son de la otra manera. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes cuándo fue el último diálogo cordial de política con un kirchnerista que tuvieron. Cordial, escuchándolo realmente, cuáles son sus posiciones. Yo porque lo tuve ahora y yo los escuchaba, simplemente los escuché, ¿no? Por ahí les tiraba alguna idea, les corregía alguna cuestión, pero como una idea. Sí, yo sé que no lo voy a cambiar. Ellos piensan así, van a seguir pensando así porque escuchan la misma radio todas las mañanas, porque ven los mismos programas, escuchan a la misma persona, piensan de la misma manera. Se llama sesgo de confirmación. Cada uno tiene un sesgo de confirmación. Bueno, nosotros tratemos de no tenerlo, ese sesgo de confirmación. Tratemos de escuchar. Porque si nosotros no escuchamos, no podemos ofrecer algo, o nunca vamos a poder terminar de entender cómo piensan, y luego poder razonar con ellos para que de alguna manera, en una etapa electoral, podamos ofrecer algo diferente. ¿Sí? Podamos hacerles llegar el mensaje. Ustedes muy bien saben que en la política hay grupos duros que nosotros a los cuales no vamos a acceder. Ustedes con su pensamiento hay grupos duros a los que no van a llegar nunca. ¿Sí? El grupo trotskista nunca van a llegar, nunca lo van a votar a ustedes. Así sea la última opción, no va a pasar. Pero sí hay otros sectores. Entonces, los que son más moderados siempre está, digamos, la puja siempre está sobre lo moderado, no sobre lo duro. Y nosotros, entendiendo estos sectores, escuchándolos mucho, vamos a poder ofrecerles respuestas a sus necesidades. ¿Sí? Y esto es más o menos como,
de alguna manera es como el marketing, ¿no? A mí no me gusta hablar de marketing político porque cada vez que... porque el marketing político no le importa nunca el contrato electoral, simplemente le importa ganar la elección, como sea, a costa de lo que sea. Pero nosotros, de una manera diferente, tenemos que obligarnos a los contratos electorales. Pero para poder brindar un buen contrato electoral, para poder ofrecerle a la sociedad un contrato que nos pueda a nosotros hacer ganar alguna elección seriamente, o sea, tener fortaleza en las elecciones, y no que sea de alguna manera ganar alguna elección esporádicamente porque la gente está harta de todo lo otro. Eso sería una victoria que podemos tener esporádicamente de alguna manera. Pero si nosotros empezamos a forjar un espacio donde se vayan dando respuestas a la problemática que tienen y al modo de pensar que tienen los otros grupos, nosotros vamos a poder, de alguna manera, en algún momento, ayornar un discurso que nos permita darle a conocer a la gente que nosotros también queremos lo mismo que ellos en muchos aspectos. Que, bueno, el bien de la sociedad, que las personas puedan llegar a fin de mes, que coman, que tengan dignidad, que son puntos en común, ¿no? También identificar esos puntos en común. Ahora, que no lo queramos hacer de la misma manera y que no entendamos dignidad de la misma manera es otra cosa. ¿Sí? Pero por eso, si nosotros no tenemos diálogo, si nosotros no somos personas que empiezan a dialogar, yo no sé dónde vamos a tener el inicio del diálogo. Necesitamos empezar a dialogar, eso es fundamental. Necesitamos empezar a dialogar. Si empezamos desde un lugar beligerante, ya perdimos la capacidad de ampliarnos y de traer gente que estaba ahí, ¿no? Estaba dispuesta a cambiar su parecer. Que era, de nuevo, era la gente a la cual nosotros le vamos a hablar. Que vamos a tratar de hacerles entender que la mejor manera de hacer política es esta que estamos haciendo nosotros, con valores, con ideas claras, con ideas precisas, con excelencia, con capacidad, etc. Después del diálogo, bueno, hablé un poco de la excelencia, pero ¿qué significa ser excelente, no? ¿Qué significa ser excelente en política? Y bueno, ser excelente no siempre es ser exigente. Mucha gente confunde la excelencia con la exigencia, ¿no? Y dice, bueno, yo siempre exijo que todo salga bien. Y dentro de sus propios grupos también van a ver que hay gente que es bastante exigente. ¿Y la exigencia logra resultados? Sí, logra resultados, a corto plazo. La exigencia siempre logra, los resultados que logra son a corto plazo. Ustedes ven, cuando ustedes le exigen a su hijo que haga la tarea, su hijo llorando la hace. Pero eso es a corto plazo. ¿Lograste el resultado? Sí, lo lograste. ¿Dijiste que tu hijo le guste hacer la tarea? No. ¿Que la haga a futuro? No. Probablemente no, porque le estás creando una sensación muy mala cuando está haciendo esa tarea. Es lo mismo acá. Es lo mismo. Nosotros cuando estamos en un grupo y tenemos la necesidad o nos toca liderar cierta actividad en el grupo, evidentemente nosotros tenemos que ser excelentes más que exigentes. Y excelente significa poder asistir al otro, poder estar pendiente de qué necesita el otro para que la cuestión salga bien. Y cuando no sale bien, simplemente hacer medición y luego planificar a futuro. ¿Sí? Corregir, evidentemente, etc. Pero el tema de la excelencia no es exigencia. ¿Sí? Eso como para que quede claro, como paréntesis. Pero en ese sentido el líder tiene que poder, para ser excelente, líder político, tiene que tener dos cosas, tiempo y esfuerzo. El tiempo que le dedica a la organización, fundamental. La presencia de un líder no tiene reemplazo. Cuando ustedes están presentes,
hacen que las cosas sucedan. ¿Sí? No es lo mismo cuando el líder no está presente, cuando, sí está presente, cuando manda a hacer, que cuando él va y hace con el resto. No es lo mismo. ¿Sí? Muchos mandan a hacer las cosas y después se enojan porque no salieron bien. Y sobre todo al principio. Al principio, ustedes, cuando se están gestando como líderes, necesitan estar presentes en todas las actividades que puedan estar. Obviamente que hay veces que no se puede, qué sé yo, pero en todas las que puedan, estén presentes, tengan esa presencia y ofrezcan todo el esfuerzo posible. Porque si ustedes no lo hacen, primero, no están aprendiendo a resolver los problemas. Cuando se presentan, porque los problemas se presentan mientras estás haciendo. No es que uno puede planificar o pensar a priori todos los problemas que se pueden suscitar. No, la realidad no es así. Cuando vos estás haciendo, se van presentando los problemas. Y esos problemas que se van presentando, siempre necesitan resolverse en el momento. Entonces nosotros como líderes tenemos que estar ahí presentes. La presencia no se negocia. Y luego el esfuerzo, obviamente, porque no es estar presente para dar indicaciones señalando con el dedo quién tiene que hacer qué cosa. ¿Sí? Es trabajar a la par y todos juntos. Dar el ejemplo, sobre todo. Yo recuerdo hace poco, me preguntaba un secretario de salud de la provincia, me preguntaba, me decía, mira, yo tengo el problema de que estoy poniendo a una mujer en un hospital de directora que no es médica, pero que tiene un currículum impresionante, que tiene un currículum de gestión de gestión en la salud, etc. Y que yo creo que es muy buena y que puede hacer un muy buen trabajo, pero no es médica. Y los médicos le hacían la vida imposible. Le estaban haciendo la vida imposible. Eso no querían que ella sea. ¿Por qué? Porque no formaba parte, ¿sí? de los médicos que ellos consideraban que sí o sí tienes un médico, el que dirige un hospital. Y bueno, y me preguntaba cómo podía ser él. Y yo le dije, bueno, no hay nada mejor que tu presencia siempre ahí, porque encima del hospital era del interior. Y bueno, vos tenés que hacer presencia bancando ahí. Y así lo hizo, evidentemente. Vos tenés que, no es que tenés que decirle a todos, mandar a decir que le hagan caso, o que se vaya haciendo, porque obviamente había mucho boicot, ¿no? Vos tenés que estar presente. Y si no alcanza con tu presencia, tiene que ir el ministro para que funcione. Y tiene que haber una presencia real. Esa presencia real es irreemplazable, nuevamente, ¿no? Si ustedes no están presentes en las problemáticas para resolverlas, no. Muchas veces hoy utilizamos la tecnología pensando que es lo mismo. Y no es lo mismo que nosotros estemos sentados ahora acá, cada uno en su computadora y con todo lo que tiene para hacer en la casa y con la esposita, y que estemos en una sola sala, todos reunidos mirándonos a la cara. No sería lo mismo. Obviamente que esto nos permite poder hacerlo, ¿no? No estoy diciendo que la tecnología sea mala en ese sentido, sino que hay una diferencia y ustedes como líderes tienen que poner el cuerpo. Poner el cuerpo es ir y hacerse cargo de los problemas. Y eso se lo digo porque si lo hacen desde ahora, y ahora van y se hacen cargo y ven y ponen el cuerpo, están presentes, luego lo van a seguir haciendo cuando les toque un cargo de gestión. Dios quiera que les toque un cargo de gestión. Entonces, poner el cuerpo es fundamental. Tiempo y esfuerzo. ¿Sí? Son dos cosas que nosotros no podemos negar a la hora de ser buenos líderes. Y luego, yo diría que hay algo que es imposible que ustedes no sepan hacer cuando están cuando si quieren saber liderar espacios políticos, es negociar. La negociación es sumamente importante a la hora de ser un político. Ustedes tienen que saber cómo se negocia. Y tienen que saber todas las artimañas de la negociación.
yo les recomendaría que hagan todos los cursos de negociación que puedan, porque es una herramienta muy importante que ustedes tienen que tener a mano, tienen que ir perfeccionando con cada negociación. Y tienen que negociar todo lo que puedan. Tienen que ser buenos negociadores. Por ejemplo, yo cuando doy el curso de negociación, porque yo, en particular, justo hoy estábamos haciendo una entrega de certificado de uno de los cursos que damos nosotros, y yo le llamo liderazgo total. Ahí vemos temas de liderazgo, temas de neuroliderazgo, temas de gestión de tiempo, temas de oratoria y temas de negociación. Por eso le llamo liderazgo total. O sea, se tratan de ver todas las temáticas en las cuales, por ejemplo, hoy vemos eso en las empresas. Las empresas requieren que la persona sepa administrar su tiempo, sepa negociar, sepa poder venderse, sepa tener oratoria, todas lo que son habilidades transversales a todas las personas. Las requieren las empresas. Bueno, en la política es lo mismo. Necesitamos todas estas habilidades y necesitamos que las habilidades sean bien desarrolladas por todos ustedes. Si yo no sé negociar, ¿cómo puedo yo entablar negociaciones necesarias con todos los otros sectores políticos? Tengo que saber cuándo me están mintiendo y cuándo no. Cuándo es una artimaña lo que están haciendo y cuándo no. Es importante esto, porque si ustedes se ponen a pensar, las malas negociaciones argentinas en la historia, nosotros ganamos una guerra y perdimos una negociación, y perdimos Uruguay. ¿Sí? Entonces, no es broma este tema de las negociaciones. Ustedes, hay un autor salteño que es un historiador que falleció hace poco, un amigo, Alejandro Pojasi. Él hizo una investigación sobre cómo quedó el límite del norte argentino y cómo Argentina negoció mucho mejor ese límite, por eso tuvimos mejor el territorio nosotros. Cuando no había mapas para poder hacerlo con Bolivia, ¿no? En ese momento. Entonces las negociaciones en la política son importantes, porque pueden determinar territorios, pueden determinar hasta guerras civiles, si se quiere. Hoy por hoy, como que siempre estamos al borde de la histeria, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan todo lo que necesitan. No vamos a poder detallar la herramienta de negociación hoy. Desde el modelo Harvard, del ganar-ganar, que surge a principios de los 80, se ha venido desarrollando el tema de negociación muchísimo. O sea, hay muchísimo material de todo tipo, de todos los colores. Y ustedes ven, hoy por hoy en Argentina no se pueden destrabar negociaciones y tenemos problemas con los neumáticos. Entonces, un neumático que tendría que salir 40.000 pesos sale 80.000. Porque no podemos destrabar negociación. Porque hay gente que no sabe negociar. Y que no sabe negociar en todos los ámbitos. Entonces, si a usted alguna vez le toca también estar en un sindicato, evidentemente, saber negociar implica negociar y no negociar. ¿Sí? Porque claro, lo que hacen muchos es, no, me planto, no negocio, y de alguna manera necesitamos madurez para negociar, ¿no? Y esto es, hay posturas inmaduras. Por eso siempre, en la negociación yo digo, siempre es mejor negociar con alguien que sabe negociar y que es un experto en negociación que con alguien que no sabe, que no entiende de negociación. Así que sería bueno que todos ustedes, en particular todos ustedes, sepan negociar. Y después entender qué tipo de juego juega la política. Entender que nosotros como sociedad estamos jugando un juego, si se quiere, infinito. Esto lo dice Simon Sinek. Se lo dice para las empresas, pero porque él es un antropólogo norteamericano que trabaja mucho con empresas. Él se dedica a la parte empresarial. Se dedica a decirle al norteamericano que por qué es que
no todo vale para ganar dinero, ¿no? Que nosotros tenemos en la doctrina social de la iglesia ya lo tenemos definido y ya sabemos por qué. No todo vale para ganar dinero. Él tiene que ir a decirles eso y recordarles eso siempre a los CEOs de las grandes empresas en Norteamérica, porque esos son los problemas. Pero sí es importante, lo que dice él me parece interesante, que hay juegos infinitos y juegos finitos. Nosotros tenemos que entender que es un juego infinito y que es un juego finito. Y en la política el juego es infinito, no es finito. No se termina. Siempre estamos jugándolo. Y por ahí cambian los actores de la política. ¿Quiénes los van a jugar? Por ahí cambia el escenario, dónde se va a jugar, ¿sí? Las circunstancias. Pero el juego sigue estando. Y cuando nosotros entendemos eso, yo creo que es la única manera de entenderlo, que todos lo entiendan, para que podamos planificar una Argentina de acá a 50 años, por lo menos. Por lo menos. Si nosotros no entendemos que no estamos jugando un partido de los próximos 4 años, bueno, no tenemos mucha salida. Y todos los otros sectores, y esto yo no lo digo por nos, lo digo por el resto de los sectores de la política, ellos entienden que el juego que juegan es el juego electoral. El juego electoral de ganar la elección hoy y ser gobierno en los próximos 4 años. Eso es nefasto para nosotros, porque nunca podemos tener conversaciones, serias conversaciones políticas, que nos permitan tirar una Argentina o plantear una Argentina de unos, no les digo 50 años, 20 años. 20. Y esto es duro de decir porque, a ver, ustedes como jóvenes tienen que poder tener esa perspectiva. Tienen que poder pensar una Argentina. Yo les pido, por favor, que piensen ustedes en una Argentina de 20 años, escuchando obviamente a todas las realidades, a todos los sectores, y sobre todo a aquellos que ya vivieron esto, y a los mayores también, pedir consejos, pero empezar a proyectar una Argentina grande, en ese sentido. El líder político tiene que poder enamorar con esas ideas, tiene que poder enamorar con ideas de grandeza. Ustedes fíjense que los grandes líderes políticos tocaron el orgullo de la nación en términos de grandeza, ¿sí? Hitler enamoró a la nación alemana prometiéndole grandeza. Bueno, el alemán es así un poco egocéntrico, ¿no? En ese sentido. Pero claro, y él fue gran líder político. No vamos a decir que fue un buen líder político, porque no perseguía el bien, pero fue un gran líder político, fue grande. ¿Por qué? Porque lo seguía una gran cantidad de gente. O sea, toda Alemania estaba contenta con él en un momento determinado. Y bueno, y si hablamos de este tipo de liderazgos, es muy importante también que ustedes sean buenos líderes políticos, que persigan el bien, ¿sí? Que persigan el bien. Y que tengan integridad, que hagan de su vida, y esto es muy difícil de hacer, chicos, muy, muy, muy complicado, pero que traten de hacer de su vida, o de concordar lo que dicen con lo que hacen. Esto es muy complicado, de nuevo. No es fácil de hacer, pero yo creo que cuando uno se acostumbra y cuando tiene de alguna manera una ayuda divina, se puede hacer, se puede gestar algo importante. En general nos tiene, sé que están consagrados a la Virgen y tienen una disposición a la espiritualidad también diferente. Y acá también es importante la antropología que maneja el líder,
Ustedes tienen que entender lo que es la antropología, tienen que tener una perspectiva antropológica, porque si ustedes no conocen al ser humano, nunca vamos a poder entender de qué está compuesta la sociedad, que justamente son cada persona de carne y hueso. Yo siempre digo en este sentido lo siguiente: el ser humano tiene 4 aspectos fundamentales, que es el biológico, el psicológico, el sociológico y el espiritual. Y no olvidar el espiritual como el más importante de todos, el más importante de todos. Yo les voy a decir, en el último curso de liderazgo, nunca en mi vida hablé tanto de Dios como en ese curso. Nunca. ¿Y saben por qué? Porque hay necesidad de que se hable de estas cosas. Hay necesidad de que se hable desde la espiritualidad también. La gente te lo pide. La gente mismo ya te lo planteaba. Cuando yo les planteé esto, les dije, miren que siempre detrás de toda idea política, de absolutamente toda idea política, hay una idea religiosa, atravesándola, sosteniéndola. Hay una idea teológica, ¿sí? Hay un fundamento teológico sosteniéndolo. Esto lo dice Donoso Cortés, un político español, creo que del siglo XVII, no, perdón, XVIII. Pero, bueno, Juan Donoso Cortés plantea esto, y es muy importante entenderlo. Nosotros, desde una mirada teológica, podemos entender cómo es que se va desarrollando la política. ¿Sí? Y esto no es tener una mirada medieval, porque hoy por hoy ustedes ven que estamos impregnados de ateísmo y cómo se va dando hoy, cómo se piensa el Estado y cómo se hace un laicismo total. Y bueno, evidentemente las consecuencias están a la vista, porque nosotros estamos secando. Nosotros tenemos una sociedad cristiana. Le guste a quien le guste, nuestros valores son cristianos. Y como decía Habermas, ¿no? Habermas, ¿qué dice? ¿Qué le dice a Benedicto? Mira, a nosotros nos gustan todos los valores cristianos, pero no nos gusta su religión. Y Benedicto, ¿qué le dice a Habermas? Bueno, a vos te gusta comer del fruto, pero vos querés secar el árbol. Y justamente, ahí tenemos que entender nosotros, solamente entenderlo, porque de nuevo, los líderes son gente práctica, son gente que está ahí, no está teorizando, pero sí tenemos que en algún momento ir hasta esta profundidad y entender desde qué lugar estamos hablando nosotros. Cuando nosotros entendemos desde qué lugar estamos hablando, yo creo que podemos tomar mejores decisiones en todo sentido y podemos mirar al otro desde otro lugar y en otra manera. Y yo veo que hoy por hoy, por ejemplo, el kirchnerismo quiere traer el cielo a la tierra, ¿sí? Que eso fue la teología de la liberación en un momento, y que causó todos los estragos que causó en los 70, etcétera, etcétera. Por eso es importante que lo entiendan, por lo menos que lo tengan en cuenta. Que lo tengan en cuenta. Después ustedes van a ir profundizando, van a saber profundizarlo y entenderlo. Y no saquen conclusiones tan rápido. Eso es otra también, ¿no? Nosotros cuando somos jóvenes, yo ya no lo soy, pero las personas cuando son jóvenes tienen la tendencia a sacarla, a conocer algo y sacar la conclusión y quedarse con eso. Conocemos algo rápidamente, pensamos que lo entendemos totalmente y sacamos conclusión y nos quedamos con eso. Yo les diría que mastiquen más todas las ideas que van llegando, las mastiquen, que vayan tratando de digerirlas de a poco. Todas las ideas, ¿no? Absolutamente todas. Porque si ustedes sacan conclusiones muy apresuradamente, como pasa hoy con todos los seguidores, y pasa mucho por la tecnología, por el modo de aprender que tenemos, que es por videos, que ya no hay lectura profunda, que
que no hay meditación sobre lo que estamos leyendo, contraste con la realidad, todo eso que hace falta para poder aprender algo. Bueno, estamos sacando conclusiones demasiado rápido y decantando por un lado o por otro demasiado rápido. Y así no entendemos, no terminamos de entender todos los sectores, nunca vamos a poder dar una propuesta para todos. Y ustedes tienen que dar una propuesta para todos los argentinos, no para algunos argentinos, no para solo los argentinos de bien, no para todos los argentinos que son cristianos, buenos cristianos y nada más, que somos pocos, o que son pocos, digamos, los que tratan de ser buenos cristianos. Vamos, tenemos que darle una respuesta para todos. Y tenemos que hacer como un buen padre, digamos. Aquellos que están desviados, tratar de traerlos, como el buen pastor, ¿viste? Ir a buscar la oveja, y eso es lo que nosotros necesitamos como líderes. Si nosotros no vamos a buscar la oveja, bueno, evidentemente estamos mal. Y si la oveja no quiere venir, tenemos que tratar, insistir en ir agrandando los espacios de esa manera. O sea, nosotros, si hacemos ese trabajo y damos certeza de lo que nosotros estamos diciendo, y tenemos argumentos, y podemos dar fe, y además tenemos acciones concretas que respaldan lo que estamos diciendo, y de alguna manera podemos dejar de lado algunas diferencias para poder trabajar juntos en pos de un bien común con otros sectores, para luego retomar, nunca abandonar nuestros valores. Esto no quiere decir abandonar nuestros valores, pero sí trabajar en pos de objetivos comunes, de un bien concreto en algún momento determinado. Es un nada obsta de ello. Yo les recomiendo mucho que lean un artículo, en este caso un artículo religioso, pero ustedes van a saber llevarlo a la política, que tiene que ver con la intolerancia doctrinal. La intolerancia doctrinal se llama, del cardenal Pie. Pie se escribe, cardenal Pie. Y es una especie de homilía del cardenal, que es fantástica, porque plantea que Cristo fue el intolerante número 1 doctrinalmente. Porque Cristo vino a decir, no, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Yo, nadie más. Todo lo que ustedes dijeron estaba mal. Yo soy esto, así y así, así. Bien. Él dice, eso es lo más intolerante. De hecho, por esa intolerancia doctrinal es que lo empiezan a perseguir a los cristianos, porque cuando muere Cristo, los cristianos eran una secta más. Entonces, ¿qué hizo el Imperio Romano? Como hacía con todas las sectas que existían. Bueno, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es? Vení, traelo al panteón, traelo acá, donde están todos los dioses romanos, y lo adoramos como todos los otros. Según un dios más, un dios menos, viste que los romanos iban, conquistaban y agregaban dioses y no había ningún problema. Claro, el problema fue cuando nosotros fuimos los intolerantes de decirle, no, pero nosotros tenemos el único Dios. ¿Sí? La característica de Dios es la unicidad, en ese sentido, ¿no? Tenemos el único Dios. Y cuando nosotros dijimos eso, fuimos intolerantes con ellos, doctrinalmente. Y nos empezaron a matar. Por eso está el martirio cristiano. Esos son los mártires cristianos. Bueno, esto lo explica el cardenal Pie ahí, ¿no? En el texto. A mí me pareció muy revelador en ese sentido. Pero también explica algo que es más importante todavía, que es la tolerancia que tenemos que tener con el otro. Nosotros tenemos que ser intolerantes doctrinalmente porque estamos seguros de lo que creemos. Pero tenemos que ser tolerantes con el otro. Esto se resume básicamente en una frase de Agustín, que es mucho más larga, pero la podemos resumir, que también está ahí, ustedes lo van a poder leer, en que tu amor por la verdad no opaque la verdad del amor. Y si nosotros vamos a hablarle al otro con amor, que eso es muy importante, hablarle al otro con amor, vamos a llegar mucho más que si seguimos en estas peleas constantes, en este ataque constante, que no sirve para nada, en definitiva no.
no cambia nada, y nosotros seguimos siendo poco, y ellos siguen siendo mucho, y bueno, y si bien no vale la pena dejar ceder nuestra tolerancia, algo en nuestra doctrina, que está bien, que nosotros consideramos que está bien esa doctrina, podemos ser tolerantes con las personas. Y dar todas las correcciones con amor, y hacerlo con amor y no con odio. Y no con odio, porque si no estamos gestando un país que realmente, en el cual nadie quiere estar. Nadie quiere estar en un país donde están todo el mundo dividido, separado, a punto de matarse muchas veces cada uno. Y no lo digo literalmente, pero si uno ve la cantidad de odio que hay, sobre todo en las redes sociales, e incluso, ¿no? El no diálogo tiene que ver con esto. Tiene que ver con que no podemos, no lo estamos haciendo desde el amor. Y si ustedes lo hacen así, yo les aseguro que gente valiosa se va a empezar a sumar. Gente valiosa se va a empezar a sumar. Porque van a ver integridad, van a ver acción, van a ver que se saben aprovechar oportunidades, que tienen capacidades, como por ejemplo de negociar, que son capaces. Todo esto no lo tienen que ver en una sola persona, en un líder mesiánico, que mirá, que qué bueno, y que nosotros tenemos que estar replicando lo que hace él. No, lo tienen que ver en cada uno de ustedes. En cada joven de nos tienen que poder ver esto. Por eso es que tienen que trabajar todos en estas cosas. Tienen que trabajar y trabajar y no dejar de trabajar en uno mismo, en crecer en virtud. Ahora, si yo les tengo que decir algo para cerrar, yo realmente, sobre todo en este último tiempo y en mi vida personal, he entendido, he comprendido, he asimilado que solo no podemos y que realmente necesitamos el aspecto sobrenatural. Lo necesitamos. Lo tenemos que poner primero. Cuando nosotros, y si ustedes lo hacen de esa manera, se ponen primero el aspecto sobrenatural, yo les aseguro que la cuestión se le va a resolver muchas cosas que ustedes pensaban que no podían resolver. Van a poder tener capacidades que ustedes pensaban que no las iban a tener. Van a poder empezar a cultivar virtudes que quizás no saben que las necesitaban. Porque esa ayuda es fundamental. En ese sentido, yo creo que no es algo de lo que el joven nos tiene que saber aprovechar. En otros partidos políticos no se puede hablar de esto abiertamente. Yo creo que acá sí. Y me parece que nos estamos olvidando de esa parte. Y ustedes tienen la ventaja de no olvidar, de poder no olvidar, de poder encomendarse a algo más grande que ustedes. Porque claro, nosotros tenemos una inteligencia limitada, cuestiones, una voluntad limitada, y no podemos entender la totalidad de la realidad. Pero hay alguien que sí la entiende. Y que si nosotros tendemos al bien y queremos el bien de la sociedad y queremos poder aportar así, de esa manera, les aseguro que les va a ser otorgada la oportunidad. Les va a ser otorgada la oportunidad. En el momento justo. En el momento justo. Y van a poder reconocer esa oportunidad. Bueno, todo lo que les planteo no se puede hacer sin un aspecto sobrenatural concreto. Así que bueno, por ahora eso, y bueno, yo quedo a la espera de que podamos hacer preguntas, conversar, no tengo ningún problema, tengo todo el tiempo del mundo, así que yo no he leído nada del chat, así que ahora voy a leerlo. Y bueno, a ver, me cuentan un poco cuáles son sus preguntas, sus planteos, qué podemos conversar. Muchas gracias, Guillermo, por tu increíble exposición. La verdad que muy útiles
todos tus consejos y herramientas que nos das a los jóvenes y adultos que están conectados acerca de cómo ser buenos líderes en la política. Estuve tomando nota porque todo esto a mí y a todos los jóvenes que están conectados nos sirve. Así que, bueno, te agradecemos y todos aquellos que tengan dudas, quieran preguntarle algo a Guillermo, pueden activar su micrófono y poner su cámara si quieren y preguntarle. Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal? Hola, sí. ¿Cómo estás, Soy Natalia? Natalia de Mendoza. Bueno, me pareció interesante esta exposición y bueno, comparto con esto de que un buen líder tiene que ir a todos los lugares. Nosotros acá en Mendoza lo hemos comprobado yendo a todos los lugares, ya sean reuniones de fechas patrias o a merenderos, a llevar un chocolate a los chicos, o escuchar a las mamás que están pasando necesidades en sus embarazos. Y bueno, y es muy importante la presencia de nosotros, de los que queremos ser líderes, ¿no? O sea, formarnos y comprender de que tenemos que entrar en todos estos ámbitos. Si no, no vamos a poder lograr desde afuera con ideas sin concretarlo. Concretarlo es ir al lugar y tratar de resolverlo. Por ahí nosotros no tenemos los recursos, pero sí hacemos esto de gestionar o de intentar recomendar qué es lo que tienen que hacer, porque son personas muy humildes que no saben cómo seguir su vida. Lamentablemente, bueno, el Estado los ha dejado en esa situación. Así que bueno, te agradezco mucho y tomé nota de algunos apuntes para leer. Muchas gracias. Bueno, gracias, Natalia. Gracias por el testimonio, y es muy importante. O sea, yo te pregunto, Natalia, ahí ya que estamos, como para que dialoguemos 2 minutos. Toma agüita. ¿Vos pudiste notar alguna diferencia antes de ir, o algún prejuicio que tenías antes de ir al lugar y después que fuiste? ¿Cambiaste algo de idea? ¿Tuviste algo de impacto? Te voy a ¿Cómo poner fue el más agüita, impacto papá. de la realidad para vos? ¿Querés más agüita? Papito, ¿querés más? En realidad nosotros, yo entré en la política porque me di cuenta que es el recurso para poder llegar a ayudar a estas personas. Yo soy profesora de matemáticas, no estoy ejerciendo, pero sí esa necesidad de que las personas, por ejemplo, las personas pobres no son pobres porque quieren, ¿no? Hay todo un sistema que lo ha llevado a la pobreza, y dije, bueno, no tengo representantes. Natalia, tenía apagado el micrófono. Analía. Perdón, ahí está. Analía Chanquía, por favor, ¿puede apagar su micrófono? Bueno, lo que decía era que la importancia de, o sea, desde mí, porque yo entré en política, ¿no? Soy profesora de matemáticas, no estoy ejerciendo, pero siempre me pareció importante el sector pobre, vulnerable. Siempre pensaba, bueno, no, están en ese estado porque hay todo un sistema que los ha llevado ahí y están esclavizados. Entonces, bueno, es un recurso, también un buen recurso la política para poder llegar a todos esos sectores y tratar de solucionarlo, pero bueno, lamentablemente con la corrupción que tenemos, no, cada vez están peores. Así que bueno, decidí entrar en la política, pero porque siempre me llamó la atención eso, de que cada vez va creciendo más el sector de la pobreza y bueno, no tienen ellos los recursos para poder salir adelante. Bueno, gracias Natalia. Pero ahora mira, yo te diría, pensando, ¿no? Porque de esto se trata, ¿no? Sí. Pensando, vos fíjate, te estás enfocando en un solo sector de la realidad. Y también hay que recorrer otros sectores. No solo el aspecto vulnerable, porque pareciera ser que es el sector en el cual es en realidad lo que nos motiva, ¿no? En general te motiva el ayudar a otros.
Porque el liderazgo es tener la capacidad de poder. ¿Y qué es poder? Poder darle algo a alguien, ¿sí? Eso es poder dar. La capacidad de dar es tener poder. Si yo tengo la capacidad de dar al otro, darle algo bueno o algo malo. Cuando vos fuiste profesora de matemáticas, vos tenías el poder de darle una nota, buena o mala, a un chico. Eso es tener poder dar. El tema es qué poder, ¿no? Y uno siempre tiene la necesidad de darle al otro, ayudarle al otro, que es muy noble. Ahora bien, para poder terminar de entender que por ahí, eso que vos estás diciendo de que hay un sistema que los hizo que tengan esta situación, bueno, hay que conocer los otros aspectos del sistema también. No sé si me entendés. Para que uno pueda llegar a tener una visión global de la realidad, mejor todavía. Nunca la vamos a tener perfectamente, evidentemente, eso nunca lo vamos a tener. Pero sí, involúcrate, no tengas el prejuicio de que porque hay corrupción, yo, mira, no creo que ninguno de esos políticos, ¿me entendés? Yo no te estoy diciendo que hayas dicho eso, pero puede pasar que haya personas que piensen de esa manera. Entonces, hay que poder involucrarse y entender y tratar de ver todos los sectores. Porque hay gente que hace críticas muy livianas, sobre todo acá en Salta, ¿no? No lo digo por vos, pero acá en Salta, yo estoy por ahí en un Canal 7, que hacemos una vez a la semana un programa de filosofía, y por ahí va gente y hace críticas muy livianas de cuestiones que son más complejas y que no necesariamente implicaron corrupción, ¿me entendés? Pero todo se vincula a algo así. O sea, siempre se termina en ese nivel. Entonces, cuando vos empezás a entender más, sobre todo de cómo funciona el Estado, del aparato, de la burocracia, de qué cosas se tienen que hacer y qué no, yo creo que implica una necesidad muy... es muy importante que el líder pueda conocer todo eso, sobre todo de los procedimientos administrativos que tiene el Estado para resolver problemas, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que el Estado no lo resuelve porque no quiere, porque el político no quiere, y muchas veces no es tan así. No es tan así, o porque no se enteraron, o porque el propio sistema lo hace difícil la resolución. Entonces, está bueno que podamos terminar de conocer todo, y después sí, poder hacer, llevar unos juicios concretos, pero cuando estamos conociendo mayores sectores, también el empresario, también el sector sindical. Entonces, sacarnos un poco los prejuicios para poder ir a la realidad. Y después sí, después de que uno va conociendo un poco más y de a poco, uno va a terminar de alguna manera entendiendo mejor estos aspectos de la política, y también se va a poder enfrentar mejor a ellos, sobre todo, ¿no? Cuando uno tiene que enfrentarse, que son muchos los casos en los cuales te vas a tener que enfrentar. Así que bueno, Natalia, te agradezco un montón. Sí, muchas gracias. Bueno, así es como vos decís, acá en Mendoza el progresismo es muy grande. Yo empecé en política desde el 2019 y participamos en 2 elecciones sabiendo que no íbamos a ganar, pero para conocer justamente cómo es el ámbito político. Así que pudimos ver de cerca, estuve, como vos decís, que es importante estar en todos los sectores, estuvimos en todos, en los sindicales también, porque bueno, hay que hacer acuerdos para ver con quién íbamos. Pude conocer bastante. Lo que sí logramos nosotros acá en Mendoza, aunque sea un poquito, pero lo hemos logrado, es que vuelvan a revalorar los signos patrios, que ya era poner la bandera del LGTB y nada más, últimamente, los últimos años. Y bueno, empezamos a malvinizar, y eso hizo que ahora el intendente de Capital de Mendoza participe activamente en el izado de la bandera, por lo menos en las fechas patrias. Lo vemos ahí. Antes no estaban, ahora como que están más interesados, y bueno, la idea nuestra es esa, de que vuelvan a resaltar esos valores, no importa de qué sector político sean, sino que tienen que respetar los valores argentinos, los nuestros, los patrios. Más allá de, yo sé que hay toda una agenda que se impone, pero bueno,
hay cosas que no podés sacarlas del camino como la identidad nacional. Así que bueno, bien. hemos logrado, de a poquito vamos logrando esto. Bueno, Muy muchas bien, muy gracias, bien, Guillermo. Natalia. No, gracias a vos. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Puede poner su cámara y activar el audio. Hola Guillermo, buenas noches. Te habla acá Matías Torrado de Capital Federal. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Todo bien. Primero que nada quería, bueno, felicitarte por la exposición. La verdad que es un tema bastante interesante y más para nosotros que somos jóvenes. La verdad que es muy interesante y me gustó mucho. Así que, bueno, primero que nada agradecerte por el tiempo y por el espacio. También a todos los jóvenes que lo organizaron. Primero que nada te quería hacer una pregunta Sí, para ver qué pensás. Cuando uno ve a un líder, ¿no? Y vemos que ese líder por ahí se está equivocando o por ahí está tomando como malas decisiones. Nosotros como equipo de trabajo, ¿es recomendable para tu punto de vista como por ahí mencionárselo? ¿O qué aconsejarías en ese tipo de casos? Como para que no sienta que por ahí uno quiere ir en contra de esa persona. No sé si me entendés la pregunta. te entiendo, te entiendo. Mira, primero, tenés que estar seguro de que se está equivocando. Y si vos estás seguro de que se está equivocando, y no es un problema de apreciación, ¿viste? Porque hay cosas en las cuales hay errores y hay otras en las cuales, bueno, se toman decisiones que tienen un grado de incertidumbre. Son dos cosas diferentes. Pero cuando hay un error, es obligación decirse. No es una opción. Cuando vos ves que hay algún error concreto, es una obligación avisarlo, decirlo. El asunto es cómo uno lo dice, ¿sí? El asunto es cómo nosotros nos vamos a tomar ese atrevimiento de ir a hablarlo, y no hace falta exponer a nadie, en ese sentido. Se puede hablar en privado perfectamente. No es que tenés que estar diciéndole a todo el mundo, che, mirá, ¿qué hacemos? Se está equivocando, porque generalmente sucede, ¿no? Esto en los grupos. Hay que tomarlo de la mejor manera. Si uno es líder y a uno lo corrigen, uno tiene que poder tener esa capacidad de escuchar al que te está corrigiendo, sobre todo si es una persona muy capaz, sobre todo si es una persona capaz. Porque cuando una persona capaz te está corrigiendo, muy probablemente tenga razón. Así que ustedes, yo te plantearía, si vos estás en una etapa de liderazgo, escuchá. Y si vos sos el que tiene que poder decirlo, plantea la conversación. Planteala la conversación. Y si no te permite el espacio para poder plantear la conversación, vas a tener que plantear una conversación previa, que es decirle, mirá, no estamos teniendo el espacio de poder decirte esto. Y cada vez que yo te digo esto, te enojas o no vas, ¿me entendés? O no haces caso. O por lo menos no lo tomás en consideración, no lo podemos conversar. Quizás él te pueda dar sus razones de por qué actúa como actúa, pero yo creo que es muy importante que abra el espacio de las conversaciones para esto. Lo tenés que tener abierto. Yo, en mi criterio, el líder tiene que poder abrir estos espacios. El mismo líder, y si vos estás dentro del grupo, perfectamente desde tu espacio de liderazgo podés plantear estos espacios sobre la revisión de hacia dónde vamos, sobre revisar ciertas acciones que se van tomando, para poder hacer un análisis de un FODA, tranquilo, ¿viste? Pros, contras, y te pones tranquilamente a ver qué está sucediendo. Y así no necesariamente están, el líder no lo siente como un ataque personal, ¿me entendés? Pero esto se tiene que poder hablar, Matías. Y te digo, si hay un error que realmente vos ves que la vamos a chocar, yo diría que es obligación decirlo, no es conveniente o no.
es necesario que se diga y que se plantee, ¿no? Porque para evitar el error, justamente. Sí, obvio. La verdad que muy buena la respuesta, obviamente comparto, pero bueno, debo también mencionar que una de las características que por ahí yo valoro por ahí de un líder es un poco la humildad, ¿no? A veces uno cuando llega a esa parte de liderazgo, el ego a veces como que lo cierra y no te permite escuchar al otro o no escuchar a tus pares, porque para ser líder tenés que tener gente que te esté siguiendo, básicamente. Así que nada, eso es lo que yo pienso. No, bueno, claramente, Matías, tenés toda la razón, es lo primero que dijimos, ¿viste? Hablamos del primer pecado, que es el pecado que va a seguir en todos los líderes de toda la historia, es justamente la soberbia. Y el que la puede manejar, bueno, yo creo que le va a ir bien, y el que no, bueno, en algún momento va a errar. Por eso es que es importante mantener la humildad siempre presente y pedir el don de la humildad para que podamos mantenernos de esa manera. Te Así que agradezco, gracias, Matías. Guillermo. No, Gracias gracias a por vos. tu tiempo. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Saludos a Gonzalo. Gonzalo Castro, de Venado Tuerto. ¿Cómo Agradezco en estás? primer lugar la charla, fue muy productiva y bueno, creo que nos sirvió a todos para seguir mejorando. Te quería preguntar, Sí, justo Matías Torrado tocó el tema de corregir a los líderes. Quería preguntar, ¿qué opinas acerca de la corrección en sí? ¿Tiene que ser en privado? ¿Tiene que ser en público? ¿De qué forma podría ser? si hay posibilidad de corregirlo en privado, o sea, de plantear eso en privado, es mejor, siempre. Hay veces que no es posible, pero siempre enfocándose en algo. Vos pensás lo siguiente, enfócate en el problema y no en la persona, ¿sí? Enfócate en el problema. El problema es este, me parece que estamos haciendo, no hagas hincapié en que vos tomaste la decisión, que vos te hagas cargo, que vos te hagas responsable, no hace falta, ¿sí? No hace falta porque lo que vos querés corregir es el problema, ¿sí? Entonces, a partir de eso, primero, en privado, siempre que se pueda. Y si es en público, nos enfocamos en el problema y no tanto en la persona que toma la decisión o no. Cosa de que no evitar de alguna manera un ataque personal o que la persona sienta que tiene un ataque personal. Porque cuando esa persona, cualquier persona que siente un ataque personal, se va a defender. Se va a defender y va a tratar de contraargumentar, a pesar de que no esté bien, a pesar de que hasta cuando ve que no está bien, por un mecanismo de defensa, termina defendiendo su postura. Y por ahí no tiene sentido provocar eso en la persona, ¿no? Aunque hay algunos que van a activar ese mecanismo de todos modos. Pero sí, en la corrección, trata de que sea en privado, o si no, con un grupo cercano de personas para que también puedas hacerlo claramente de la mejor manera, siempre en un grupo cerrado, ¿no? El grupo al que le atañe la decisión. Yo recuerdo aquí Cristo decía, cuando corrijas a tu hermano, corrígelo en privado, si no, ven con 2 testigos, y si no, bueno, frente a toda la asamblea. Bueno, algo así sería. Sí. Así que sí, en privado primero, y si no, con gente que pueda también mostrarle que la postura que tiene no está bien. Y siempre también, de otra manera, tratar de tener criterios objetivos. Esto lo vemos en negociación, pero es lo mismo. Trata de que cuando vos estés planteando el porqué de tu postura, de que no estás de acuerdo en algo, trata de tener criterios lo más objetivos posible para poder argumentar a tu favor, ¿sí? No, que no sea una mera sensación de lo que vos estás creyendo, ¿me entendés? Si mira, me parece que te estás equivocando, y bueno, necesito los criterios por los cuales vos pensás que yo me estoy equivocando. Y ahí va. Pero también es cierto de que el líder tiene que tomar decisiones en incertidumbre, y que a pesar de que se equivoque,
a los líderes se los castiga mucho. Y ustedes cuando estén en un lugar de liderazgo van a entenderlo. A los líderes se los castiga. Y se equivoquen o no. Y bueno, en ese sentido hay que entender también que el líder toma decisiones en un momento y en un lugar determinado. No puede analizarlo todo, ¿sí? Entonces, cuando se equivoque hay que ser un poco misericordioso y ayudar para que no vuelvan a existir esos errores, nada más. Más de acuerdo no podría estar, te digo la verdad. Excelente. Bueno, Gonzalo, gracias. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Quién más tiene alguna duda, pregunta? Hay algunas preguntas en el chat, si les parece, leo. Sí, por favor, léela, Agustín. Dice, buscar un líder que cumpla todas estas características. ¿No es contradecir la premisa de que no debemos buscar un Mesías que resuelva nuestros problemas? Creo que las personas son imperfectas por naturaleza. Si nos la pasamos buscando una persona perfecta que cumpla todas estas condiciones para que nos lidere, no lo encontraremos nunca. Pregunta de Castro Mauricio Alberto. Ajá. Bueno, las características de un líder son lo que nosotros tenemos que trabajar para nosotros ser líder. Nosotros no tenemos que elegirlo por sus características. Cuando nosotros planteamos las características, implica que nosotros trabajemos en esas características, ¿sí? No es que nosotros vamos a hacer de alguna manera como un concurso donde vamos a ver pasar los líderes y vamos a decir, mira, este tiene esta característica, este tiene esta. No funciona así. Yo creo que nosotros tenemos que comprometernos a ver, no características, a incorporar los valores que necesitamos. Sabemos que somos imperfectos, todos somos imperfectos. Y sabemos que nunca vamos a lograr esa perfección en su totalidad. Por eso es que nos vamos a encomendar a algo más grande que nosotros, que nos permita tenerlo. Pero no tiene que ver con el mesianismo. No tiene que ver con el mesianismo. Tiene que ver con que nosotros, cada uno de nosotros, se haga cargo de mejorar en nuestro liderazgo, porque en cualquier momento, en la política, ustedes saben muy bien que es así, en la política en cualquier momento te puede tocar un rol que no estabas esperando. Y si vos no estás preparado para eso, podés meter la pata. Y a veces las consecuencias, y en la política en general, las consecuencias son directamente la vida de las personas. Directamente. Entonces, cuando vos tenés un cargo en salud, puede ser la vida de las personas, y no te hablo que tenés que ser secretario de salud, no. Puede ser la persona que compra en salud, y que compra mal. Que la gente se muere porque vos compraste mal. O sea, no necesariamente uno tiene que ocupar grandes cargos para entender que su capacidad de liderar es importante. ¿Sí? Entonces, yo creo que no estamos buscando un líder que cumpla ciertas características. Estamos diciendo que los líderes, que nosotros como líderes, tenemos que ser virtuosos. Eso sería, digamos yo, como premisa. ¿Qué virtudes? Bueno, eso lo podemos hablar 6 horas, digamos, ¿sí? ¿Qué virtudes, qué valores tiene que predicar, qué virtudes tiene que tener, etc. Aunque están las cardinales, las teológicas, lo que ustedes quieran. Pero sobre todo las cardinales, ¿no? Que nosotros podemos manejar. Pero fíjense en ese sentido, tomen las características del líder como una autoevaluación del líder. ¿Sí? Es eso nada más, digamos. ¿Hay alguna otra pregunta en el chat, Agustín?
Sí, a ver si la puedo leer bien o entenderla. Dice, ¿por qué no aprendemos de los aportes teóricos con respecto al liderazgo de parte de Sigmund Freud cuando habla de la figura del líder en su texto La psicología de las masas y el análisis del yo? Y de Enrique Pillon-Rivière. Pregunta de Lucas Escalante. No voy a poder contestar estrictamente porque no he leído ese texto. No soy un gran seguidor de Sigmund Freud por una cuestión muy puntual. Es más, lo que sé de Sigmund Freud lo sé por Castellani, por haber leído de él, digamos. No entiendo que él no parte de una buena premisa en antropología y no me llama la atención mucho su idea de inconsciente y de pensar que nosotros somos algo movido por nuestro inconsciente y que no podemos de alguna manera controlar. Yo tengo otra perspectiva de ser humano que tiene que ver más con teorías religiosas, en este caso sí, con el pecado original, que el pecado original está en todas las culturas de la historia de la humanidad, de alguna manera está el pecado original, así que en ese sentido yo me siento muy conforme con creer en el pecado original, no tanto en una teoría del inconsciente que decanta en algunas teorías de Freud que, bueno, no tienen mucho sentido a mi entender, ¿no? No lo he leído el texto, no te podría decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer para poder tener una idea concreta de lo que habla Freud, de la figura del líder, pero no creo que diste mucho de su noción de padre, de falo, de que el líder sería un reemplazo del padre, etcétera, etcétera. Bueno, pero bueno, estoy tanteando, la verdad que no he leído el texto, no podría contestar explícitamente. Como les digo, yo con Freud no me llevo muy bien. Ahora, sí les recomendaría un autor que ha leído a Freud espectacularmente, que se llama Ignacio Andereggen. Lo recomiendo mucho. Ignacio Andereggen es un sacerdote que hace psicología. Es como que tiene un aporte teórico a la psicología muy importante. Tiene un libro que se llama Hegel y el catolicismo. Tiene un libro que se llama, a ver si lo tengo por acá, Antropología Profunda. Bueno, lo recomiendo mucho porque es un autor impresionante. Yo cuando lo conocí porque es amigo de un profesor mío y realmente me dejó muy conforme porque es un autor que lee perfectamente a todo lo que él va a criticar. Y lo lee, se nota que lo lee mucho y que ha leído absolutamente todo de ese autor, porque toma todas sus perspectivas, todas sus obras, y realmente es un autor muy serio, así que bueno, yo lo recomiendo, Ignacio Andereggen, para que lo lean, hay artículos en internet, todo. Andereggen creo que va con doble G, así que bueno, ya lo van a poder encontrar y se van a sorprender como yo, es gratamente es un autor muy importante, en términos de psicología, ¿no? Yo creo que seguiría más ese tipo de psicología. También hay un curso de él que dio en México sobre antropología, véanlo, es fantástico. Así que bueno, perdón por no poder contestar la pregunta, pero también lo voy a tomar en cuenta para poder enriquecerme yo. Muchas gracias, Guillermo. Yo tenía particularmente una pregunta, si tenés algún libro acerca del tema de resolución de conflictos que nos puedas recomendar, y también sobre gestión de tiempo, porque muchas veces no se puede ser buen líder si uno no se organiza y ve la manera de dar la prioridad a las cosas más importantes y cómo organizar esta agenda para que sea provechosa. Quería saber qué libro nos puedes recomendar acerca de eso. Mira,
a mí me gusta mucho sobre gestión del tiempo, un libro de, creo que era David Allen, perdóname, voy a buscar, creo que es David Allen, que se llama Organízate con eficacia, así lo traducen, ¿no? Organízate con eficacia. A ver, permitidme un segundo. No te quiero mentir, pero Allen es el apellido, y ahí es donde él plantea el método GTD, que se llama Getting Things Done, o sea, haciendo que las cosas sucedan, que me parece que es como que lo que deberíamos tener. Este libro yo lo sigo, me gusta porque empieza con su metodología, te trae para que vos pongas en un solo lugar todo lo que te preocupa, todos tus pendientes, ¿sí? Y a mí me gusta porque como te unifica. No trabaja por un lado tu aspecto académico, por otro lado tu aspecto laboral, por otro lado tu aspecto del partido, por otro lado, no. Porque evidentemente no somos así, no tenemos eso. Somos una sola persona, somos un ser integrado, ¿sí? Como decía Aristóteles. Entonces, bueno, evidentemente él empieza desde esa perspectiva, por eso es que me gusta. Genial, muchas gracias. ¿Y otro libro que nos puedas recomendar acerca del tema de resolución de conflictos para ser buenos líderes? Bueno, hay un libro de un español, déjame que te diga, ¿cómo que se llama este español? Ay, permitime que nunca me acuerdo el nombre de este personaje. Yo a lo que es resolución de conflictos, más que nada lo tomé se llama resolución de conflictos en empresas y organizaciones. Yo lo tomo desde el aspecto privado, ¿no? Pero bueno, sirve para todo, uno puede aplicarlo. Pero así se llama, solución de los conflictos en las empresas y en las organizaciones. No recuerdo cómo se llama el autor. Pero era un español. Y después hay otro que tengo por acá, porque el otro, que son más clásicos, que tienen que ver con uno de Dale Carnegie. ¿Lo conocía Dale Carnegie? Bueno, es un autor muy clásico que tiene cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Tiene uno sobre resolución de conflictos. Y en realidad yo tomaría el de solución de los conflictos en empresas y organizaciones, que es un libro que te va a permitir introducirte a este tipo de problemática. Pero los libros de negociación son muchos, hay muchísimos libros de negociación que puedes tomar. Yo diría que lo sigas a William Ury, todos sus libros, que William Ury es el autor de Obtenga el Sí, que es un libro de negociación, Supera el No, también. Obtenga el Sí es como el libro que empieza el método Harvard de negociación. Él es uno de los autores del método Harvard de negociación, del que se habla mucho. Bueno, es con lo que inicia, ¿no? Y hoy por hoy es uno de los negociadores más importantes del mundo. Él está en negociaciones de todos lados, de todo tipo, ¿no? De guerra, negoció con Chávez, bueno, negocia mucho. Y realmente es impresionante cómo te pone muchas perspectivas. Así que yo te diría que la parte de resolución de conflictos, sigas ese autor en particular, a William Ury. Es Ury, es U-R-Y. Buenísimo, muchas gracias, Guillermo. Bueno. Ya No, tomé nota de todos los libros y autores, así que bueno, después lo estaré buscando. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, si no ya vamos cerrando. Si alguien más bueno, tiene una duda, le va a preguntar.
Parece que nadie más. Bueno, Mari, Bueno. te agradezco mucho por el espacio, les agradezco a ustedes por estar hasta tan tarde acá. Es un placer realmente compartir con ustedes. Espero que podamos seguir teniendo encuentros con cosas más específicas quizás. Y bueno, me gustó mucho poder compartir con ustedes. Yo me siento muy cómodo, como les digo, compartiendo con gente que tiene los mismos valores que yo sé que ustedes tienen una firmeza en los valores y en lo que transmiten, en lo que quieren de la patria. Así que me pone muy contento eso, de poder participar y poder aportar un granito de arena dentro de su espacio. Así que les agradezco infinitamente. Nosotros estamos muy agradecidos, Guillermo, porque, bueno, aceptaste estar aquí, compartir todos tus conocimientos, enseñarnos acerca de cómo ser buenos líderes, y yo siento que todo esto fue muy provechoso, porque también nos enseñaste desde los buenos valores, y, bueno, también teniendo en cuenta desde el punto de vista de nos. Y bueno, yo aprendí bastante y creo que todos los participantes, jóvenes, adultos que están acá, también. Y te agradecemos, esperamos poder verte más adelante, cuando se pueda dar otra charla. Y, y bueno, nos despedimos, que tengan muy buenas noches todos, y gracias por participar, y bueno, especialmente muchas gracias a Guillermo. Esto va a quedar grabado y va a ser subido después al canal de Los Jóvenes para que lo puedan ver otra vez y lo puedan ver también aquellos que no pudieron asistir. Así que buenas noches a todos, nos despedimos. Que anden bien. Chao. Chao, gracias. Buenas noches.